Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Ecoval. Saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Les damos la bienvenida a este foro que vamos a estarle brindando en el día de hoy. Yo soy Zaira Santiago Acosta, soy la presidenta de la Comisión de Derechos de Familia, Rosa Ward, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Durante las próximas horas estaremos brindando un foro sobre las medidas cautelares en los procesos de divorcio. Se van a estar analizando los artículos del nuevo Código Civil relacionados a las medidas cautelares cuando se presenta una petición de divorcio por ruptura irreparable o por acuerdo entre las partes, y vamos a estar cubriendo los artículos del 444 al 460. Es menester aclarar, antes de comenzar, que de estos artículos, para aquellos que todavía están manejando el Código Civil anterior con el Código Civil nuevo, que tenemos unas equivalencias en el artículo 444 y 445, no tienen equivalencias en el nuevo Código Civil, en el antiguo, debo decir, Código Civil. El 445 hasta el 448 están contenidos en los artículos desde el 98 al 101 del Código anterior. El 449 lo vamos a estar viendo en el artículo 99. El 450 y 451 estaba contenido en el artículo 100 del Código anterior. 452 no tiene equivalencia y del 456 al 460 no tiene equivalencia en el anterior Código Civil. Así que para que vayan buscando y se vayan, ¿verdad?, adaptando a esta nueva era, pues les traigo esta, ¿verdad?, aclaración. Vamos a tener unos excelentes panelistas que van a estar tomando y van a estar analizando estos artículos desde distintos ángulos, dependiendo del expertise que han tenido cada uno de ellos en la presentación y en el trabajo de estos artículos. Primero vamos a tener a la licenciada Pilar Pérez Rojas, que todos, ¿verdad?, la conocemos. Esta abogada está dedicada a la práctica del derecho de familia. Es un recurso en múltiples seminarios y foros sobre el derecho de familia y colaboradora esencial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Ha escrito varios artículos, tanto para diferentes revistas como para Microjuris, específicamente sobre temas de familia y las enmiendas relevantes al Código Civil de Puerto Rico. Aparte de ser abogada en la práctica privada, siempre ha estado atenta de todas aquellas enmiendas y todas las leyes que se están incorporando en nuestro país para estar velando porque las mismas se lleven a cabo o porque aquellas que se tengan que enmendar, cabildear de alguna manera para que se logren los cambios que nosotros, los abogados, necesitamos para hacer una justicia adecuada en nuestro país y para, por supuesto, para nuestra familia. Vamos a tener también al licenciado Eduardo Soria Rivera. La licenciada Pilar, más adelante le voy a estar diciendo qué es lo que va a estar elaborando en este seminario. Vamos a tener al licenciado Eduardo Soria Rivera, muchos de nosotros lo conocemos también. Él es abogado, SPA, SBA, es perito con gran experiencia y mucha credibilidad en los tribunales de Puerto Rico. Ha sido certificado y ha testificado como perito en temas de contabilidad, asuntos financieros, tanto en la Corte Federal como en la Corte Estatal. Ha sido contratado tanto por las partes que llevan a cabo sus litigios como nombrado por el tribunal. Gran colaborador de múltiples foros y seminarios de educación continua. Está certificado como experto en valorizaciones de negocio, fraude y control interno. Por más de 23 años se ha dedicado profesionalmente a la consulta financiera, entre otras consultas que tienen que ver con la situación económica, tanto de las partes que lo contratan como cuestiones gubernamentales. Vamos a tener también a la licenciada Mirinda Vicentí Nazario, ex jueza del Tribunal de Apelaciones. Ha trabajado en las 3 ramas de gobierno. Ha dictado conferencias sobre temas de derecho de familia y derecho civil en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales. Fue la segunda presidenta mujer de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y la primera presidenta en ser electa por 2 términos, desde el 2004 hasta el 2008.
En mayo del 2012 se convirtió en la primera puertorriqueña en ser elegida presidenta de la FLAM, siendo la segunda mujer en llegar a ser presidenta. Excelente jueza, la jueza de toda la vida en las Cortes de Familia, muy justa siempre y siempre preparada en todos sus casos. La licenciada Pilar Pérez Rojas estará discutiendo los efectos de la petición de divorcio en los artículos desde el 444 al 460. Básicamente la licenciada Pérez Rojas va a estar hablándonos de la teoría de estos artículos desde la perspectiva del abogado de parte, que es básicamente el área y el expertise que ella maneja diariamente. Va a estar también hablando de cómo manejar la cuestión de la solicitud y la oposición de esa solicitud en caso de que, ¿verdad?, ella esté del lado contrario. En el caso del licenciado Soria, él va a estar discutiendo esos artículos basados en qué es lo importante que debe conocer el abogado para una adecuada preparación y cómo poder solicitar y oponerse a esas medidas con la expertise de un perito, ¿verdad?, en el tema económico. Así como la importancia que debemos tener los abogados en contratar peritos, en los casos que sea necesario, para poder ilustrar a los tribunales de Puerto Rico o a los tribunales federales en los términos económicos de cada parte y así poner en posición a estos jueces para que tomen la mejor decisión posible para cualquiera de las partes. Además, va a estar orientándonos en qué documentos y qué pruebas sería precisa entregar y discutir para que se tome la mejor decisión. En el caso de la licenciada Vicentí, tomando en consideración toda la experiencia que ella ha tenido en la judicatura, pues ella nos va a estar hablando y va a estar discutiendo en relación a estos artículos cuál es la prueba más adecuada, cuál es la presentación que nosotros los abogados debemos de tener en los tribunales para poder hacer llegarle a este juez la idea de qué es lo que las partes quieren y qué es lo que la evidencia, la mejor evidencia que puede demostrar lo que se debe decidir en cada caso. También ella va a estar hablando de cómo se manejan estos casos en los tribunales y va a hacer una comparación en términos de cómo se manejaban en el pasado cuando estas medidas cautelares se presentaban bajo el viejo código y qué está pasando en los tribunales en este momento a base de experiencia de los abogados y de la presentación y de las decisiones que están tomando en este momento. Sin más preámbulos, les presento nuevamente a la licenciada Pilar Pérez Rojas, que va a estar comenzando a hablar sobre los artículos que les he hablado. Muchas gracias. Saludos a todas y a todas y bienvenidos y bienvenidas. Realmente es importante que los abogados que litigamos familia y sobre todo en los procesos de divorcio empecemos a ver la importancia de las medidas provisionales o cautelares, porque hay que recogerlas y hay que trabajar con ellas y explicárselas a nuestro cliente. Tenemos que partir de lo primero que tenemos que es importante que todos sepamos, es que con la radicación, con la presentación de la petición, que es demanda cuando es individual, se cesa la ganancialidad, cesa la sociedad legal de gananciales. Quiere decir que si usted va a radicar una demanda, una petición de ruptura irreparable, de las dos causales que tenemos, ¿verdad? Ruptura irreparable, tiene que usted estar claro o clara de que en el momento que usted radica, se acabó la sociedad legal de gananciales, si es que hay sociedad legal de gananciales. Se acaba. ¿Qué quiere decir? Que de el otro día en adelante, ese día en adelante, cada cual, si son personas, ¿verdad?, asalariadas, su ingreso es propio. Hay cosas que van a ser de ellos, o sea, no es como era antes, que la sociedad no finalizaba hasta que la sentencia de divorcio viniera final y firme. Es el mismo concepto. Con el divorcio finaliza, si usted está casado, bajo sociedad legal de gananciales, la sociedad legal de gananciales. Pero eso lleva unas complicaciones en el sentido de que ya pues cada cual puede disponer de sus ingresos, por decirlo, lo que genere propiamente como
como profesional, como persona, como plomero, como cualquier oficio que tenga. A esos fines, el código ahora antes está más específico en las medidas cautelares que anteriormente, es mi opinión. El artículo 444 del nuevo Código Civil indica que cualquiera de las partes puede pedir medidas provisionales y recursos interlocutorios para que rijan sus relaciones personales, la estabilidad económica de la familia y los asuntos que puedan afectar significativamente a los hijos y los bienes gananciales. Y el tribunal puede aprobar las medidas y adaptarlas si son adecuadas. Y el artículo da discreción para modificarlas, ¿verdad?, en cualquier etapa del proceso para asegurar el bienestar de ambos cónyuges y el de los miembros de la familia. Estas medidas provisionales, pues el tribunal tiene esa potestad, que yo entiendo que siempre la ha tenido, de velar que las relaciones económicas, las necesidades, vamos a ponerlo así, de la familia estén cubiertas. Hay otra cosa, es que, mire, si usted va a un proceso de mediación, porque nos vamos a divorciar y hemos empezado, en vez de radicar inmediatamente o hablando, se radica la petición y el abogado de la otra parte llama y dice, vamos a llegar a unos acuerdos, pues mire, se pueden llegar y el tribunal los puede adoptar, porque le da la opción, ¿verdad?, a los cónyuges que puedan hacerlo. Si no lo hacen en un plazo prudente, que también tienen que ver, o sea, no es que sí hablamos y de aquí a 30 días contesté la demanda y no hablé nada, el tribunal las puede establecer y dice sumariamente las más urgentes y necesarias. O sea, ¿qué son las más urgentes y necesarias? Pues me imagino el pago de las cargas del hogar, las cargas económicas. Ok. También el artículo, cuando digo sumariamente, es el artículo 445. El artículo 446 habla de las medidas cautelares respecto a los hijos. A petición de cualquiera de la parte puede adoptar cualquier medida cautelar provisional que considere indispensable y adecuada para proteger el interés óptimo de los hijos habidos en el matrimonio. Puede determinar custodia, determinar el modo y tiempo de los progenitores de relacionarse con los hijos, prohibir a cualquiera de los cónyuges o terceros interfieran con el ejercicio de la custodia provisional que se le ha adjudicado al otro, prohibir el traslado de menores incapacitados fuera de Puerto Rico, prohibir, suspender o modificar cualquier plan de seguro de salud u otras atenciones de previsión dispuestas en el código. Cuando habla plan de seguro es que no vaya a ser que una de las partes, que era el que tenía el seguro de salud, lo corte o diga, lo cancelé. O sea, claro, cuando hablamos de medidas cautelares tenemos que también tomar en consideración que en Puerto Rico la política pública es la custodia compartida, que no significa igual de cantidad de tiempo, ni que tienen que los muchachos pernoctar. Hay casos que se han tenido que el papá lo busca por la mañana, lo lleva a la escuela, lo atiende por la tarde y el muchacho duerme en casa de mamá. Y eso también, eso es un tipo de custodia. Okay. También el artículo 447 habla de medidas cautelares provisionales respecto a los cónyuges y el patrimonio conyugal, relativa a las cargas familiares, a las necesidades de ambos cónyuges en atención del interés familiar más necesitado de protección. El tribunal, entre otros, podrá fijar o determinar la contribución de cada cónyuge para atender las necesidades y cargas de la familia durante el proceso, incluyendo gastos del litigio, que lo dispone más adelante, disponer de las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares necesarias para asegurar su efectividad. Cuando hablamos de las necesidades de ambos cónyuges, estamos hablando, ¿verdad?, de que se cumplan con los pagos necesarios durante el proceso, el pago de luz, de agua, quién va a contribuir a qué, en qué porción, para que lo que había no se afecte en ningún momento. También el artículo 447 indica que se va a señalar los bienes gananciales o comunes que previo inventario se entregará a uno u otro cónyuge para su sustento. Establecer las reglas para su administración y disposición hasta la disolución del matrimonio o la liquidación del régimen económico. En lo que van las medidas, solamente yo he visto esto en un solo caso, que un juez inmediatamente que se demandó y se contestó la demanda,
Esa jueza pidió inmediatamente que las partes hicieran un inventario inmediatamente de los bienes que cada cual tenía en su posesión, por lo menos preliminarmente, para estar en avanzada, o sea, que no se dispusieran de esos bienes. Ese artículo también indica determinar el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos que por capitulaciones matrimoniales o escritura pública estén especialmente destinados a responder por las cargas del matrimonio y la familia. Esa parte del artículo es interesante, yo no la he visto aún, pero muchas veces estamos casados con capitulaciones por separación total de bienes y hay frases tales en las capitulaciones que el esposo o la esposa se va a encargar de cubrir todo lo que es las necesidades conyugales. Y entonces, si dentro de las necesidades conyugales hay una propiedad privativa de esa persona, y era lo que era el hogar, pues yo entiendo que eso entraría, ¿verdad?, en esa determinación, que es interesante que antes para mí no estaba. Artículo... Pilar, ¿qué? Solo quería comentar que dijiste lo de la determinación del tribunal, ¿verdad? Yo tengo una reserva sobre esa determinación judicial, porque aunque en otros países latinoamericanos y europeos los remedios cautelares pueden ser motus propio del tribunal, es mi impresión, ¿verdad?, en mi análisis, que en Puerto Rico no es así. En Puerto Rico por petición, es rogado. Por lo tanto, entiendo quizás que la juez en particular o el juez en particular quiera ayudar a las partes y quiera, ¿verdad?, acelerar quizás el proceso, pero si es un caso que se radicó y nadie ha solicitado en ese momento algún remedio cautelar, pues yo entiendo que el tribunal no puede motu propio pedir un inventario. Claro, si es consentimiento mutuo, pues va a estar en la petición, ¿verdad? Porque vamos a liquidar, pero es como, ¿verdad?, con mucho respeto lo digo, es mi visión. Otros países lo permiten, que el tribunal motu propio pueda determinar algunas medidas cautelares, pero por lo que yo he podido, ¿verdad?, ver y leer en Puerto Rico es por petición de parte, pero, ¿verdad?, yo también lo sé, cada tribunal, cada juez tiene su librito de cómo maneja su sala, pero nada, quería comentar esto porque me quedé con eso en reserva. Y qué bueno que hace esa pregunta. Entonces, cuando el artículo 445 dice que el tribunal puede establecerla sumariadamente, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues, que lo puede hacer inclusive sin vista, pero alguien tiene que solicitarlo. ¿Ves? Pues esa es mi visión. No tengo problema de la celeridad, ¿verdad?, la rapidez, que es quizás un elemento que los abogados siempre pelean, que es celeridad y este tribunal se ha tardado un montón, pero no tengo problema con eso, con que sea sumario. Que sumario significa, pues, si una parte me sometió la solicitud con evidencia, la otra no objetó, o sea, ya no, o no, ¿verdad?, o no presentó una objeción, yo no puedo dictar. Pero lo que yo digo que, ¿verdad?, quizás entendí mal tu comentario, pero que la juez motu propio pidió el inventario sin solicitud. No, y debo corregir eso. Vamos a corregirlo, sí. Lo que pasa es que yo no lo había visto, o sea, la parte pide la petición, hay la contestación pidiendo medidas. Y entonces, inmediatamente, o sea, una de las medidas que el tribunal, la otra parte se opuso, pero el tribunal tomó esa determinación. Así que tengo que corregir mi comentario, es correcto, en el sentido de que sumariadamente, una vez una de las partes la pide, y si nadie se opone, el tribunal puede entonces. Pues me disculpo porque... No, qué bueno, porque quizás no se entiende bien la expresión y eso es importante. Lo de capitulaciones, pues es interesante, que era el punto que estábamos terminando, porque eso, hay muchas más capitulaciones, muchas más personas que se casan mediante el régimen de capitulaciones matrimoniales. Quiere decir que entonces habrá que ver caso a caso, ¿verdad? No sé si el apelativo ha tenido alguna situación antes sí ahora mismo, sobre la disposición de las propiedades, ¿verdad?, o bienes privativos de una parte que estaban en disposición o destinados a responder las cargas del matrimonio y de la familia. El artículo 448 indica
que el tribunal puede adoptar otras medidas cautelares provisionales como la atención de las necesidades especiales de cualquiera de los cónyuges o de la familia si no tienen recursos suficientes o si la naturaleza de los medios disponibles para el sustento no permite la distribución conjunta o igualitaria de sus créditos o ganancias. Esa es otra de las medidas. Indica también que para la atención de los miembros de la familia que no sean los hijos menores o mayores incapacitados, si de ordinario ambos cónyuges asumían su sustento u necesidades especiales, cualquier otra necesaria y adecuada para proteger la integridad física y emocional de los cónyuges y de los otros miembros del grupo familiar durante el divorcio. A mí esta parte es interesante porque muchos matrimonios tienen las cargas familiares de sus suegros, de personas mayores, de la tía que no tuvo hijos o de la abuelita, y entonces eso estaba, o sea, yo tengo a mi mamá conmigo, cuando estábamos casados pues los dos cubríamos esas cargas. Quiere decir que este artículo en un momento dado, si el sueldo de mi esposo era mayor y yo me estoy divorciando y necesito que me ayuden, pues es una carga que puedo pedir porque quizás yo no la puedo, o sea, no es posible. El artículo 449 habla del desalojo de la residencia conyugal. El tribunal podrá autorizar a cualquiera de los cónyuges a abandonar la residencia conyugal u ordenar su desalojo, atendiendo el interés óptimo de ambos cónyuges y al de la familia que tienen constituida. Pues eso es una situación de desalojo. Yo regularmente en procesos de divorcio, si es posibilidad de que una de las partes desaloje la propiedad para evitar una ley 54, yo lo recomiendo cuando represento a una de las partes, ¿verdad? A un varón o una parte que hay hijos, hay que ver la situación, pero se puede pedir. Lo que pasa es que no puede las dos partes permanecer si no hay una adecuada comunicación en la misma casa, porque van a acabar, pidiendo órdenes de protección y se alteran mucho los ánimos. Vamos al artículo 450, que es la partición de los cónyuges en igualdad de condiciones. Y este es un artículo que entiendo bien interesante. Dice, al considerar cualquier medida provisional sobre los bienes del matrimonio, el tribunal debe favorecer la adopción de mecanismos ágiles y razonables que, según la naturaleza de la actividad económica intervenida, permitan a ambos cónyuges participar de la gestión de la producción y el disfrute del patrimonio común en igual de condiciones sin afectar significativamente su rendimiento. Yo entiendo que este artículo se refiere mayormente a comerciantes, a negocios en marcha, a situaciones distintas a que si los dos son asalariados, porque si con la petición de la demanda de divorcio cesa la ganancialidad, el ingreso ya es tuyo. O sea, por lo tanto, yo no puedo participar de la misma igualdad, decir, pues tú ganas 5, yo quiero 2.500 y la otra parte 2.500. Ahora sí, si es un negocio en marcha, ejemplo, que no tiene que ser el colmadito de la esquina de este barrio, que los dos lo trabajaban y después lo trabajaba más la señora, está en un proceso de divorcio. Yo estoy a cargo, ella no está a cargo. Pues entonces ese es un negocio en marcha que ellos, los dos, deben participar de las mismas, ¿verdad? En igual de condiciones, de ver qué se hace, qué no se hace, qué se vende, qué se compra y cuáles son las ganancias o pérdidas. Y hay que tener mucho cuidado porque tampoco es a tal nivel de que, y es mi opinión, ¿verdad? Y lo discutiremos, tengo aquí Eduardo y a Mirinda y también a Zaira, que no vaya de pronto, que la intervención no sea razonable, que de pronto el negocio se vaya a pique, porque esa es la palabra, o sea, se pierda todo. Nombramiento de un tercero como administrador, es bien interesante. El tribunal podrá designar a una tercera persona para administrar o dirigir los asuntos económicos del matrimonio durante el proceso de disolución en casos de conflicto extremo entre los cónyuges o cuando las circunstancias particulares de la economía familiar así lo requieran. Yo creo que este artículo es para una capacidad económica mayor, bien grande.
un administrador de un tercero, estamos hablando de una sociedad legal de gananciales o de un matrimonio de una capacidad económica bien grande, porque este tercero administrador va a haber que pagarlo, o sea, no es algo que creo que no es una medida para la clase media y menos por una clase pobre de este país. 453, manutención y gastos del litigio. La manutención de los cónyuges, así como una suma razonable para los gastos del litigio, se pagarán del caudal común del matrimonio, sin que ello constituya un crédito al momento de su liquidación. Son los litigation expenses anteriores. Si los cónyuges no tienen un caudal común acumulado y si no es posible para cubrir dichos gastos, el tribunal puede disponer el modo y el plazo en que han de satisfacerse o puede exigir a uno o ambos cónyuges la prestación de garantías para su eventual satisfacción. Si hay caudal común, pues mira, si no hay cuenta de ahorro, va a tener que romper una IRA, va a tener que romper un 401K, va a tener que vender algo si se necesitan esos gastos, ¿verdad? Una suma razonable para los gastos y la manutención. Yo necesito una cantidad. Así que si un cónyuge lo va a pagar, no lo va a pagar. Si tiene la capacidad, pues es un artículo, ¿verdad?, que entiendo que se empezará a litigar mucho en cuanto a ello. Pensión alimentaria provisional de un cónyuge. El tribunal puede imponer el pago de una pensión alimentaria al cónyuge que tiene bienes propios en beneficio del que no cuenta con recursos económicos suficientes para su sustento durante el proceso. En este caso, la cuantía fijada debe ser proporcional a la capacidad económica del cónyuge a quien se impone la pensión y conforme a la posición social de la familia. La pensión debe cubrir las necesidades apremiantes y esenciales del cónyuge que la reclama y los gastos del litigio. El cónyuge alimentante no tiene derecho a reclamar la restitución de lo pagado por ambos conceptos. Bien interesante, ¿cuál es? Primero dice que de acuerdo a la posición social de la familia, pero dice las necesidades apremiantes y esenciales. Así que yo creo que aquí hay un conflicto, porque una cosa es mi necesidad apremiante y esencial para yo sobrevivir y otra es la posición social de la familia. Que eso lo dejo a discusión aquí. Deudas contraídas después de la presentación de la demanda, eso estaba ya anteriormente en nuestro código. Desde el día en que se presente la petición o demanda de divorcio, ningún cónyuge puede, sin el consentimiento del otro o sin la autorización judicial previa, gravar, enajenar o disponer de los bienes comunes. La obligación asumida por un cónyuge en contravención a lo dispuesto en este artículo no obliga al otro cónyuge ni puede hacerse efectiva contra los bienes comunes del matrimonio. O sea, usted decidió comprarse un carro nuevo y después de la petición de la demanda es su responsabilidad, porque eso también estaba anteriormente. Modificación de las medidas cautelares provisionales. Las medidas cautelares provisionales solo pueden modificarse judicialmente cuando se alteran sustancialmente las circunstancias que las originaron o cuando ya no son adecuadas para atender el interés protegido. El tribunal puede establecer las garantías reales o personales que aseguren el cumplimiento de dichas medidas. O sea, una vez establecida, es el tribunal el que debe modificarla. Las medidas provisionales acordadas por los cónyuges adoptadas por el tribunal tienen vigencia hasta que la sentencia de divorcio adviene firme, siempre que el tribunal no disponga algo distinto, que es el artículo 457. Ahora, el tribunal puede también, a petición de parte, que la sentencia de divorcio advenga final y firme desde el momento que se emita. Quiere decir que esas medidas provisionales, si no se acuerda de otra cosa, finalizan en ese momento. Artículo 458, vigencia de las órdenes provisionales sobre manutención. Las medidas provisionales que se refieren al cuidado y a la manutención de los hijos y del cónyuge con necesidad de sustento no admiten interrupción ni suspensión mientras se ventila el recurso en que se cuestiona su validez. Usted no está de acuerdo con que le dieron la pensión X, esa pensión continúa vigente hasta tanto se resuelva. O sea, usted no puede paralizarla, incluyendo la manutención de los hijos, la pensión alimentaria. Usted no puede paralizarla porque no quiere, o sea, tiene que pagarla. Extensión de la vigencia luego de dictada sentencia es el artículo 459. Las medidas provisionales relativas a la conservación de la vivienda
familiar, la administración y disposición de los bienes comunes pueden mantenerse en vigor después de la sentencia de divorcio, a petición de cualquiera de los excónyuges, hasta que se adjudiquen finalmente todas las controversias sobre la liquidación del régimen económico del matrimonio. Eso, ¿verdad?, es el artículo 459. Es interesante porque a veces las liquidaciones tienen 8, 5, 10 años y a veces no se pueden hacer rápidamente. Y hay una preocupación, ¿verdad?, si se mantienen las medidas provisionales. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se puede dar la situación, ¿verdad? Y lo dejo que en las medidas provisionales se fueron lo que me tocaba a mí de la sociedad legal de gananciales y utilicé y no pensé que después me iba a tocar más dinero, o sea, no se analizó la situación y la persona sigue recibiendo contra la participación. Yo te adelanto y al final de cuentas queda esa situación y eso es una cosa que nosotros los abogados debemos analizar para ver qué conveniencia o qué le conviene a nuestro cliente, porque no nos podemos sorprender al final de que las medidas provisionales durante la litigación, en la liquidación, el cliente se quedó sin nada o le debe al otro. En ese particular yo tengo que comentar que antes del Código 2020 habíamos trabajado varios aspectos de las pensiones de los cónyuges, excónyuges, y aunque no lo proveía el código, yo siempre decía a mis compañeros, pero vamos a darle un término para esa pensión, excónyuge, por ejemplo, o para la pensión 5 años, 3 años, y me decían, no, porque la pensión es mientras lo necesite, y yo sí, pero es que mientras no se esté liquidando, pues podría tener ella todavía, o él todavía, algún crédito, ¿verdad?, contra que está cobrando, algún tipo de adelanto, mejor dicho, no de pensión, ¿verdad?, de adelanto, pero en algún momento, como bien tú dices, llegaba un momento en que si la otra parte no gritaba y no iba al tribunal a decir, ojo tribunal, que ya la señora o el señor ya no tiene capacidad de recibir nada por su derecho de propietario, de titular, entonces al final la dama o el caballero quedaban en peor situación porque habían pasado quizás 10 años, más edad, menos capacidad para ingresar en el mercado laboral que si se hubiera revisado. Así que por lo menos a los 5 años o a los 3 años. Así que yo creo que esto, en esta parte del código donde dice que puede ser a plazo o a término, creo que es una gran ayuda y un gran beneficio porque independientemente que se mantenga esa pensión alimentaria, sea, ¿verdad?, que exceda, eso tengo un comentario posterior en mi turno, el divorcio es importante hacerlo por un periodo, ¿verdad?, fijo, como bien dices tú, para que se vaya revisando. Si todavía tiene crédito, pues se mantiene, y si no hay crédito, pues se liquida. A mí me preocupa eso de las medidas, y termino con este comentario, ¿verdad?, mi turno, porque de las medidas cautelares muchas veces te ponen, vamos a pagar la casa, la hipoteca. Vamos a pagar la hipoteca, y cuando vas a pagar la hipoteca, se olvidan que la hipoteca es de 2. Entonces, como medida cautelar, en lo que se liquida la sociedad, usted va a pagar todo el tiempo la hipoteca y el mantenimiento de esto, y va a pagar esto. Ok, ¿y qué pasa entonces en la liquidación? A ti te tocaba pagar la mitad de lo que es el mantenimiento de la urbanización, de la casa. Ah, tú viviste en la casa. Bueno, podemos hablar de lo que es tu beneficio, la luz, el agua. Si me mandaste a mí a pagar todo eso, eso te toca 100% a ti. Entonces eso como que no lo entienden. No, porque usted lo mandó, sí, pero es que desde que yo me fui de la casa, desde que me divorcié, la luz es ella, no soy yo, el agua es ella, no soy yo, o es él, no soy yo. Y entonces al final, sin entrar a discutir, ¿verdad?, que es otra cosa que hay que ver en esas medidas cautelares, el derecho a renta. Desde que yo lo pido, que tengo derecho a recibirlo. El derecho a renta por tú no tener el uso exclusivo de la propiedad. Que hay alegaciones de que eso, pues no, pues si eso es una medida provisional, es un derecho como de alimentos, eso va sobre el derecho a tu pedir renta. Miren, el Tribunal Supremo no ha dicho eso aún, ¿verdad? Y eso no es establecido. Así que tenemos esas medidas
extensiva, hay que tener mucho cuidado, y opino igual que tú, porque al final en una liquidación, que ojalá pueda ser rápida, pero la experiencia es que tardan 4 o 5 años por distintas razones, y sobre todo si hay bienes. Pues entonces una de las partes, uno como abogado debe prever, es mi posición, ¿verdad?, qué va a pasar y aclarárselo al cliente, que es lo otro que yo entiendo, decirle al cliente, estas son las alternativas y mira lo que puede pasar, para que el cliente esté bien claro de la decisión que tiene, ¿verdad?, que vaya a tomar. Pero aclarando, en términos de lo que tú has discutido hasta ahora, las medidas cautelares cesan tan pronto la sentencia de divorcio es final. Eso es así, a menos. O sea, esta situación que se está discutiendo sería que el tribunal, a petición de una de las partes, extienda esas medidas cautelares para que se lleven a cabo durante la liquidación de bienes gananciales, que en muchos casos donde más se ve era en la pensión, que la pensión que era la que conocíamos como pendente elite se convertía en una pensión excónyuge. Ahora pues ya hay otras medidas. Y lo otro es la cuestión de que si va a estar pagando esa hipoteca, si la está pagando como ingreso privativo, según dice el nuevo código, pues entonces, ¿cómo lo va a tener crédito posteriormente? Más lo de la renta. Y si lo juntas con el hogar seguro, que si aplica o no aplica cuando es hogar seguro la renta, o hay menores que alimentar, pues hay unas cuantas cosas todavía. Que es otra situación que tú la puedes pedir, como no están las medidas como tal encaminadas en medidas cautelares, pero es otra medida cautelar que piden desde que radican la demanda de divorcio, piden inmediatamente el hogar conyugal. El hogar conyugal, que ahora se extiende al cónyuge. Al excónyuge, pero una radicada la demanda de divorcio es típico que pidan hogar seguro inmediatamente. Yo soy bien particular y lo he dicho, muchas veces no creo en la necesidad de hogar seguro porque sobre todo lo piden muchas veces cuando se representan mujeres, piden hogar seguro inmediatamente y yo, ¿verdad? Hay momentos que hay necesidad que hay que pedirlo, yo no tengo duda de eso, pero yo creo que debe haber un término porque si tengo un muchachito de 2 años y pedí hogar seguro cuando tenga 25 años, yo lo que he hecho es un banco de ahorro para la otra parte. Es mi opinión personal, ¿verdad? Quiero estar claro en eso, pero es como que un banco de ahorro. Así que yo creo que esas cosas deben ser por término, para que la otra persona pueda evolucionar. Lo otro que también a mí me causa duda es cuando se establece la pensión alimentaria para los menores y hay unas medidas cautelares de que se paguen los utilities. ¿Se van a continuar pagando los utilities cuando en una pensión alimentaria de los menores está incluida una pensión básica que incluye los utilities? Ahí debería ser solamente la porción que corresponde a esa cónyuge o a ese cónyuge necesitado. Sí, porque si la porción ya está incluida en la pensión de los menores y el tribunal tiene que tomar en consideración entonces cuál es la porción que este caballero o dama debe pagarle a la excónyuge o al cónyuge que todavía está en el proceso, ¿verdad?, de divorcio, y debe ser solamente la porción que no esté cubierta por los de alimentos de menores, es mi posición. Yo ahí tengo que decir que a mí me preocupa mucho, ¿verdad?, en lo que he visto con las medidas cautelares, ¿verdad?, en lo que está funcionando y cuando hay menores, piden medidas cautelares y se crea un desbalance económico. Y eso es una cosa que hay que trabajarla, porque usted puede pedir una pensión alimentaria X, ¿verdad?, y pedir unas medidas cautelares, entonces voy a la pensión alimentaria y entonces como que no las toman o sea, no hay el balance de tomarlas en consideración y eso va a tener que trabajarse, porque si no, la parte que económicamente tiene más capacidad de generar ingresos, realmente se va a ver ahogado o ahogada económicamente a poder sobrevivir y proveer ese ingreso para cubrir todas esas cosas. Porque ahora la realidad, tenemos en medidas provisionales, sea lo que sea, hay 2 casas, 2 luces, 2 aguas, o sea, el divorcio es una separación. Y lo otro también es... A mí me parece que esto está preparado, a mi entender, para simplificar el proceso. Correcto. Y para que incluya todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la relación que va a haber entre esas 2 personas en lo que se divorcia.
y ciertamente tiene el interés de que se haga de una manera de que son provisionales, pero tienen una cierta continuidad. O sea, el mismo proceso te obliga a hacer unas cosas que son provisionales, pero que tienen un efecto a largo plazo. Y a mí me parece que si se presume, ¿verdad?, que esto es un divorcio no contencioso, ¿verdad?, pues yo tengo que presumir que no hay ningún litigio en otra sala relacionado al mismo asunto, porque si tú tienes por ejemplo, un problema con la pensión alimentaria, ¿verdad?, pues ya ahí va a haber un descubrimiento, o sea, va a haber, eso ya te sales de este ambiente, ¿no? O sea, que se supone, a mí me parece que deben ser excluyentes, que no se pueden llevar paralelamente, y también pueden haber decisiones incluso conflictivas entre un tribunal y otro, ¿no? O sea, que a mí me parece que incoar pleitos, ¿verdad?, en otras salas o de otra naturaleza que tengan que ver con esto, pues no debería ser. Porque entonces tendrías que eliminar porque ya no estás de acuerdo. ¿Sabes? Ya hay un litigio sobre pensión alimentaria, ya hay un litigio a lo mejor sobre pensión excónyuge, tienes un litigio sobre liquidar bienes, pues no tiene que ver nada con esto. Eso es lo que yo entiendo. Yo sé que en la práctica a veces, ¿verdad?, las cosas no necesariamente funcionan como uno entiende, si yo sigo comentando no voy a tener nada que hablar cuando me toque, pero qué bueno que usted trajo eso porque, bueno, no importa, ¿verdad?, porque es importante quizás esta conversación. Eso que usted me está diciendo es uno de los comentarios que yo quería hacer en mi participación, pero lo voy a hacer ahora. Es que esa es la visión del código ahora, que sean dos causales que no, se supone que no sean contenciosas. Se supone que a un ruptura irreparable, cuando no estamos de acuerdo, ni siquiera sea contenciosa. Pero entonces, no sé si es que nuestra naturaleza de abogados lo complicamos todo, esa agresividad, esa animosidad que teníamos en las causales anteriores la hemos pasado a los remedios provisionales. Entonces, ese es uno de los elementos que yo quería, ¿verdad?, traer, y gracias que usted, licenciado, me da esta oportunidad, así yo no lo tengo que decir cuando me toque. Y es que los remedios provisionales, ¿verdad?, son transitorios y se supone, ¿verdad?, con el principio de lo que son cosas que hay que hacerlos inmediato. Y usted habló de descubrimiento de prueba y yo solamente le había traído una cita y la voy a aprovechar para no decirla posteriormente. Viejísima, de un caso viejo, pero todavía otra cosa que yo pienso es que todos pensamos que todo lo que se había resuelto con el Código Civil 30 está derogado. Pues no, señores. No. El Código Civil del 20 está basado también en el 30 y toda jurisprudencia que podamos aplicar y por analogía directamente se aplica. Pues miren, hay un caso viejísimo del 2012, imagínense. Es persuasivo, lo sé, del apelativo. El 3105 en Microjuris, pero miren lo que dice. Que las medidas provisionales en el pleito de divorcio del 30, que eran yo creo que más limitadas que la de ahora, no requieren, un poquito más amplia para mí, no requieren un descubrimiento de prueba tan abarcador, pues lo que importa es identificar fuentes de ingresos presentes que permitan atender de inmediato las necesidades apremiantes de los cónyuges y de los hijos y hacer frente a las cargas familiares hasta que se liquide, ¿verdad? Es decir, que como usted estaba hablando, a veces en la causal no hay ninguna contención porque es ruptura irreparable, ¿verdad?, cuando podríamos tener una discusión de medidas provisionales, pienso yo. Pero entonces nos enfrascamos en un descubrimiento de prueba y el tribunal lo permite, como si tuviéramos una liquidación, y ese no es el propósito, así que le agradezco su comentario. Bueno, ahora vamos a tener en pleno al licenciado Soria explicándonos como perito, ¿verdad? Y desde el punto de vista, con esa preparación financiera que tiene, cómo él ve esto en los tribunales y cómo se proyecta como perito. Claro, gracias por la oportunidad. Muchos saludos a todos y a todas. Para comenzar,
yo veo estas medidas provisionales y la construcción de este código como un cambio de cómo se trabajan, ¿verdad? Los casos que se supone que sean los menos contenciosos. Pues el descubrimiento de pruebas se tiene que hacer antes de someter la demanda de divorcio. Porque al someter la demanda de divorcio tienes que estar de acuerdo en múltiples cosas que si el abogado, ¿verdad?, y el cliente no están conscientes, tú no puedes acordar algo que tú no conoces. ¿Sabes? Si, para ponerte un ejemplo, uno de los cónyuges tiene un negocio. Pues si tú no conoces cómo funciona el negocio, cuánto deja, qué información ¿verdad? Qué conlleva manejar ese negocio, pues no puedes hacer nunca un acuerdo, ¿verdad?, que esté relacionado al manejo de ese negocio. O sea, que yo lo veo como un descubrimiento de prueba que se tiene que hacer antes de someter incluso la demanda de divorcio. Y a mí me gusta hacer analogía. Y la gente se concentra en las palabras, ¿verdad? Medidas provisionales. Pues el abogado, ¿verdad?, normal, común y corriente, pues podría decir, pues son provisionales, pues bueno, lo hacemos como podamos, porque son provisionales. Pero no funciona así. Estas medidas provisionales son como una zapata, ¿verdad? Son la zapata de lo que tú vas a construir, ¿verdad?, que es el futuro de estas dos personas, ¿verdad? Y la disolución de un matrimonio que puede, ¿verdad?, que puede tener sus complicaciones. Si esa zapata no está bien construida, vas a tener problemas, los mismos problemas que se tienen en los litigios anteriores, los vas a tener en este litigio. ¿Y cuál es la zapata? Pues la zapata es que primero ver, y el código te lo exige, ¿verdad? Hay que establecer cómo yo hago para que este matrimonio, ¿verdad?, o este pasado matrimonio tenga una estabilidad económica. Eso es muy difícil de hacer. ¿Por qué es muy difícil de hacer? Como mencionó la compañera Pilar, pues antes había una casa, ahora van a haber dos. Antes había una factura de agua, de luz, de teléfono, pues ahora hay dos. Hay muchos gastos que no se pueden picar por la mitad. Hay muchos gastos que se duplican. Y entonces, ¿cómo yo, con el mismo ingreso que se tenía antes, con los gastos duplicados, logro que haya estabilidad económica? Pues eso es algo bien difícil de hacer, ¿verdad? Sí, tienes que profundizar y tener conocimiento de cuáles son esos gastos y de cuáles son los ingresos para cubrir esos gastos. Y por regla general, ¿verdad? No quiero aquí complicar mucho la cosa, pero matemática sencilla. Si antes era $1 y ahora es 2, pues me cuesta el doble. Si yo no tengo el doble del ingreso, pues entonces no puedo cubrir las necesidades de las personas. Eso es matemática bien sencilla, empezando solamente por la casa. O sea, antes había una casa, ahora son dos casas. Y entonces, por regla general, ¿verdad?, lo que yo veo mucho en mis casos es que pues se tenía un apartamento que pagaba $1,500. Pues la persona que se va de ese apartamento que paga $1,500 no se va a uno que paga $500, se va a uno que paga $1,500. Pues entonces, los apartamentos nos cuestan $3,000. ¿Sabes? Entonces, esa situación y esa circunstancia, ¿verdad?, el código ahora nos pide, y obviamente el tribunal nos va a obligar, hay que atenderla. Y eso mágicamente no se resuelve. Eso requiere entonces que uno vaya y profundice a ver si en efecto se puede lograr o se puede hacer algo para lograr esa estabilidad económica. Hablando de estabilidad, Puerto Rico no es un país que tiene estabilidad económica. Yo creo que desde que yo nací me están diciendo que Puerto Rico, y es la verdad, nunca ha habido las crisis, la quiebra. Puerto Rico no es un país que sea económicamente estable, y eso es un reto para nosotros. ¿Por qué es un reto? Yo tengo un cliente que hoy tiene un negocio que le va bien, en 2 meses, el mismo negocio puede estar quebrado. ¿Sabes? No tenemos esa expectativa. Incluso vamos a poner que sean unas personas asalariadas. Pues una persona asalariada en los 90 tenía una expectativa de retirarse de su trabajo. Una persona asalariada del día de hoy no tiene ninguna expectativa de continuidad de empleo, porque mañana te pueden decir
bajaron las ventas o eliminamos tu área y se quedó sin trabajo. Y eso ocurre es más, una semana es mucho. Eso a veces ocurre de un día para otro. Empleados de banco, el banco lo vendieron o el banco decidió otra cosa. Y antes la gente se trabajaba en los bancos y se retiraban 30 años de un banco. Y del gobierno pues ni hablar. ¿Cómo yo logro entonces tomar en consideración toda esa información para yo hacer que esto funcione? ¿Verdad? Es un reto inmenso. Mientras más dinero o más acaudalada sea la familia, o más deudas tengan, o más grande el núcleo económico, más complicado es. No es más sencillo. Se vuelve más complicado. Otro elemento es la continuidad. Pues mira, yo tengo una persona que trabaja, que qué sé yo, es promotor de un artista. Pues al promotor le va bien mientras al artista le vaya bien. Sí. Pero el mes que al artista no le fue bien, el promotor no le va bien tampoco. ¿Sabe? Que tenemos un ambiente, incluso el ambiente económico, ya es bien inestable. Y la gente se ha acostumbrado a eso. Hoy tienen dinero, mañana no tienen y son igual de felices. El problema es cómo yo, ¿verdad?, hago una composición económica y financiera para yo hacer que esto ocurra, ¿verdad? Y que esto fluya. Aquí nosotros tenemos también otro elemento. Dice que en el artículo 444 dice el tribunal puede adoptar medidas, las medidas si son adecuadas o modificarlas. Si yo durante el proceso de la construcción, ¿verdad?, de las medidas no hice mi trabajo, ¿qué información va a usar el tribunal para hacer modificaciones? No la va a tener. Y les doy un ejemplo. Si yo estuviera representando a un caballero, ¿verdad?, y la dama tiene un negocio, pues yo me preocuparía por obtener la mayor información posible de ese negocio, porque mañana me pueden decir que el negocio ya no está produciendo y que ya no se pueden, ¿verdad?, cumplir con las responsabilidades que se han adquirido con estas medidas. Que eso sería un cambio de circunstancia. ¿Cómo yo pruebo que la circunstancia cambió si yo no tengo la información anterior? ¿O qué evidencia o documentación tengo? O sea, que en la medida en que no se tomen estos factores en consideración, nosotros exponemos a los clientes a decisiones arbitrarias. Porque si los jueces no tienen la información, pues van a tener que tomar la decisión a base de lo que tienen. O sea, que esto conlleva también antes el sistema estaba cargado ¿verdad?, al descubrimiento de pruebas a través del tribunal, a través de los abogados, y eso lo hacemos después y lo pedimos después, pero ahora el sistema cambió. Ahora el sistema es tú, como abogado, tienes que hacer todo esto antes de tú radicar una demanda de divorcio, porque cuando la radiques tienes todo esto encima. Y si no hiciste el trabajo, y yo tengo varios casos ahora, en donde incluso van a demandar a los abogados por negligencia profesional, porque no hicieron esto, hicieron unos acuerdos, y ahora los acuerdos los clientes no los pueden cumplir. Y entonces el mismo cliente del abogado quiere demandar a su abogado por negligencia profesional, porque nunca le dijo que hacía falta X o Y documento o que requería X o Y cosas. Simplemente, pues, vamos a pagarle $15,000. ¿Y de dónde lo sacaste? Ahora los $15,000 no existen. No están. Pues entonces él no lo puede pagar, lo están obligando a pagar y él está mirando al abogado para ver qué trabajo hizo. Licenciado, lo que pasa es que cuando la gente quiere divorciar, hace lo que sea. Ofrecen lo que no tienen, ¿verdad? Sí. Como defensa de los abogados. Y cuando pasa el momento de la desesperación, porque querían salir de ella o de él, y se dan cuenta que no les da para vivir con el nuevo él y la nueva ella, entonces alegan la práctica de los abogados, ¿verdad? Yo también lo voy a advertir porque eso es lo que pasa. Y hay momentos en que el tribunal a veces dice, ¿verdad? Porque lo he vivido y lo he visto. ¿Está de acuerdo con estos acuerdos? ¿Usted está de acuerdo que usted puede pagar esa cantidad? Mire, tiene 30 días para pagarlo, sí. Y a los 30 días, cuando esa sentencia sea final y firme, la primera moción solicitando modificación porque no pueden pagarlo. Así que, ¿verdad? Yo lo digo con un comentario al margen. Y otra cosa que ocurre en muchas ocasiones es que hay uno que no se quiere divorciar
y piensa que dando va a enamorar nuevamente a ese cónyuge que está lastimado. Así que como está enamorado, ahí están los que dan todo porque se quieren divorciar. Claro. Y están los que dan todo porque todavía no se quieren divorciar y están todavía, ¿verdad?, echando maíz. Cuando se ve, se dan cuenta que el divorcio es inminente y que aquella no quiere saber de él o de ella, entonces empieza a pesarle. Yo como abogada le digo a mi cliente, tú estás poniendo esa cantidad, ahora no te molesta, créeme que en 6 meses te va a doler y en 1 año te va a pesar y en 2 años no vas a poder vivir con Pero razón. usted tiene toda la razón y el primer consejo que usted, como buen financiero, como yo digo, está diciéndole a todo el mundo que nos escucha, es que si usted se va a divorciar, no se puede divorciar, no puede tomar la decisión hoy y mañana divorciarse. Lo que usted está diciendo es, si usted está viendo que la cosa está poniéndose mala, se tiene que preparar, ¿verdad? Buscar recibo, empezar a hacer un research en la propia casa, ¿verdad?, de uno para poder seguir al donde el abogado. Y en esa línea, para el cliente que quiere demandar al abogado, ¿verdad? No es Yo que- no soy defensa de yo abogado. pienso que el Como cliente yo tiene mucha responsabilidad Claro, en cuanto sí. a esa prueba y ese descubrimiento de prueba. Porque fíjese que cuando uno va a presentar una demanda, si uno quiere hacer un descubrimiento de prueba antes de presentar una demanda, no tenemos un tribunal obligando a nadie a entregar nada. Así que cualquier solicitud que hagamos los abogados a la otra parte o al abogado que esté representando a la otra parte, va a ser voluntaria la entrega. Así que también depende del cliente que se prepare y que nos traiga la documentación que entiende necesaria, porque llegan a veces a la oficina, no saben nada, no tienen control de la cuenta, no saben con qué se paga. No saben seguro social de la y otra yo digo, parte. pero ¿y entonces dónde tú estás, con quién tú estabas viviendo? No saben seguro social. Ya ve cómo hemos salido ahí por las 3 a defender a No, a mí me encanta crear el No, no, no. Pero una cosa ¿Cómo voy a me... hacer un descubrimiento de prueba? Y si el abogado de la otra parte me entrega lo que le da la gana. pero una de las ¿Quién me va a cosas... obligar si no tengo tribunal? Una de las cosas que sale, y obviamente Y teniendo tribunal. en la profesión de nosotros de abogados, haga bien su contrato de servicios Sí. profesionales, y como ahora todo se documenta, una vez termine usted la reunión con su cliente, que puede ser verbal, manden un correíto electrónico repasando el punto 1, 2, 3, 4, que fue lo que hablamos, y la decisión es tuya. Claro. Pero es interesante, y perdona lo que has Sí. dicho. Y tú de tienes el que- expertise, pero no como abogado, Claro. ni economista, ni financiero. Que es importante, y la parte tuya, ¿verdad? De cómo tú puedes, ya eres abogado, pero es CPA, SBA, tienes una No, tiene otro experiencia en fraude. conocimiento. Otro Cómo conocimiento. tú puedes ayudar, ¿verdad? Como herramienta a los que no somos CPA, ni, ¿verdad? Tenemos experiencia litigando, a la documentación necesaria que tenemos que ir nosotros viendo o pidiéndole a los clientes que van a orientación. Claro, claro. Estamos de acuerdo en que este proceso representa una responsabilidad para el abogado, ¿verdad? Que quizás antes no se tenía, o se tenía otro tipo de lado, otro tipo de responsabilidad diferente. Y estamos de acuerdo que es un riesgo, ¿verdad? Y estamos de acuerdo que los clientes tienen diferentes motivaciones, y estamos de acuerdo que los clientes no le dicen la verdad a los abogados. ¿Ok? En todo eso estamos de acuerdo. Ahora vamos a plantear, ¿verdad?, cuáles pueden ser las posibles soluciones. Para empezar, yo como abogado no tomaría ningún caso que por lo menos, mínimo, no me enseñen una planilla. Pues mira, tú te vas a divorciar, ¿no? Te ganas mucho, poco, no sé. Por lo menos dame 2, 3 planillas de las últimas que radicaste, aunque sea para mirarla, para ver cuál es el ingreso neto, para ver lo que yo pueda ver en las planillas, para ver si en efecto trabaja o existe ese ingreso mínimo. Y las planillas es un documento bien básico, ¿verdad? Es un documento que los tribunales siempre han aceptado como un documento que tiene un alto valor Confianza. probatorio. Y a mí me gusta también trabajar más con clientes que llenan planillas que con lo que no llenan. Exacto. Si a mi oficina viene un cliente y me dice, mira, hace 10 años que yo no lleno planilla, digo, tú tienes tremendo problema y te tienes que buscar otro consultor, porque yo no trabajo con gente que no llena planilla por 10 años. Como mínimo, pues eso. ¿Para qué es la planilla? Pues vamos a ver en la planilla cuáles son los ingresos de las partes. Otra cosa que yo pediría, dame una lista de los gastos del hogar.
¿verdad? Agua, teléfono, celular, compra, como si fuera una pyme. No tan extenso, pero dame una lista de tus gastos. De la misma manera, pues pediría, pues mira, que hay que hacer un inventario de bienes. ¿Tú tienes cuenta de banco? Sí. Bueno, pues dame el último estado de tu cuenta de banco. Correcto. O sea, no creo que todo esto se pueda hacer en una entrevista. Porque si tú entrevistas al cliente y dices, ¿cuánto tú tienes en el banco? Ah, yo no sé, como 100 pesos. Pues, cuando la evidencia o documentación financiera se puede obtener de manera fácil, creo que no debe haber excusa, ¿verdad? O no debe haber reserva en pedirla. Mira, me reúno con mi cliente, yo le doy una lista. Me tienes que traer las últimas 3 planillas, me tienes que traer todos los estados de banco, me tienes que traer una lista de cuáles son las propiedades, me tienes que traer una lista de cuáles son, como si estuvieras haciendo un inventario para una liquidación. Deuda, Claro. tarjetas de crédito. ¿Cuántas deudas tienes? ¿Cuánto pagas en tarjetas de crédito? ¿Cuáles, verdad? En la medida que se pueda, cuáles son los gastos que son de la unidad familiar y cuáles son los gastos específicos de los menores? Pueden haber menores que tienen unos gastos específicos, ¿verdad? Especiales. O sea, que aquí estamos haciendo una mezcla de montar una PIPE y hacer una liquidación de bienes gananciales, que es lo que me piden estos artículos. O sea, todo eso hay que hacerlo antes de radicar. No se puede radicar un caso, es como, no sé si usted ha tenido experiencia en quiebra, ¿verdad? Pero un caso de quiebra, un abogado de quiebra, pues no se puede sentar con el cliente y poner número. El abogado de quiebra tiene que tener algún tipo de evidencia de que, ¿verdad? De que existe la deuda y cuál es el documento y... O sea, por lo menos como mínimo, planilla, la lista de los gastos del hogar, ¿verdad? Y de los personales que tienen, las necesidades de los menores y cuáles son tus bienes. O sea, que eso puede ser desde una cuenta de banco hasta propiedades, hasta negocios. Y obviamente mientras más sofisticado el cliente, pues más información usted pide. Pues mira, en los bienes me listó que él es dueño de un Wendy's. Para poner, ¿verdad? Un nombre, ¿verdad? Sin auspiciar a ninguno. Pues mira, pues ese negocio, ya yo tengo que profundizar. Yo tengo que hacer 2 cosas. ¿Cuánto vale? Y cuáles son los frutos. ¿Cuáles son los frutos? O sea, son 2 preguntas. Valor y cuánto deja. Y entonces ahí esto podemos hilvanarlo con lo que la licenciada dijo ahorita. Si una persona tiene un negocio, ese negocio no necesariamente, lo que produce el negocio no equivale a salario. Son 2 conceptos distintos. Una cosa es, ¿verdad?, los frutos o las distribuciones que puede tener ese negocio, y otra cosa son los salarios de las personas que trabajan. Si yo tengo un negocio que yo no trabajo, ¿verdad?, que es un ingreso pasivo para mí, pues yo se supone que no tenga salario de ese negocio. Se supone que todo lo que produce ese negocio sea distribuible porque no tiene que ver con salario. ¿Entiendes? O sea, hay que hacer unas diferencias. Cuando hay negocio, pues la cosa se complica porque hay que distinguir. ¿Por qué? Porque, como lo dijo Pilar, el salario es mío una vez se radica la demanda, pero los frutos de un bien común no son míos. ¿Y cómo hacemos la diferencia? Muchas veces tenemos todo eso como una mogolla, lo digo, financiera. Dice, bueno, ¿cuánto tú te ganas? Bueno, yo me gano 10,000 y tú trabajas todo el tiempo allí, sí, pero ¿cómo es posible que una persona como tú, ingeniero, con una compañía de construcción, te ganes $10,000? Eso no es un salario razonable. No, porque la compañía le paga 50,000 de los gastos. Claro, pues claro, entonces tiene que entrar a esos temas. Y todo esto lo tienen que hacer para montar las medidas cautelares. Sí, antes todo esto se discutía en el descubrimiento de prueba y a veces hasta en el litigio o en el juicio. Ahora hay que hacer, ¿verdad?, una composición de lugar yo pienso, hay muchas personas que se niegan. Por ejemplo, si yo como dueño de negocio me quiero divorciar y yo me niego a dar esa información, pues ya yo me salí de los acuerdos y me convertí en contencioso. No, o sea, muchas veces nosotros queremos forzar, ¿verdad? Y quizá por querer resolver rápido o ayudar al cliente o evitar el litigio, forzamos. Pero entonces cometemos el error de que al forzar eso, pues
nos estamos metiendo en un litigio, o sea, estamos metiendo dentro de esto un litigio, y esto no está hecho para asuntos de Hay litigio. un solo elemento que quisiera añadirle a su análisis de lo que yo pedía en ese momento para ir, ¿verdad? Quizás avanzando también en mi parte. Y es que, no sé si usted lo hace cuando lo está desarrollando, que cuando los abogados me traían todos esos gastos y todas esas propiedades, y yo le decía, ¿y cómo se manejaba la familia? ¿Quién pagaba qué? Entonces yo hacía una tablita mía, homemade, ¿verdad? Que yo no quería ser contable, no sabía, lo único que he hecho en mi vida es cuadrar mi chequera y he tenido que salas de civil, de liquidación muchos años en mi vida. Pero yo hacía una tablita y decía, pues casa, estos son los ingresos, pagaba él. Ella se hacía cargo de agua, luz, papá. O sea, porque lo que yo estaba pretendiendo en mi mente es saber cuál era el status quo de esa familia, que era lo que yo entendía, que era lo que yo tenía que proteger, por lo menos en ese momento. Pero como usted bien dice, yo decía, a eso que está diciendo el licenciado, yo le añadiría, ¿quién paga qué? Porque aun cuando seamos una sociedad legal de gananciales, las parejas se dividen las cosas, claro, ¿verdad? Y eso me gustó. Gracias. Definitivo, jueza. Esto, ¿verdad? Yo tiendo a ser práctico y a ver las cosas, ¿verdad?, un poquito complicadas, pues simplificarlas. Los abogados que trabajen con medidas cautelares no es que tienen que ser contables, pero tienen que dominar estos conceptos. Sí. Como usted lo domina. Y usted lo domina porque lo trabajó mucho. Obligada. Pues, exacto, obligada. Pues yo creo que no hay otra alternativa. El abogado que quiere ser exitoso en esto tiene que dominar esos conceptos. Si no se dominan esos conceptos básicos financieros, o sea, cómo yo miro una planilla, que yo digo, obviamente un abogado que no sepa leer una planilla, pues está difícil, porque un abogado tiene que hacer una planilla. Pero otra cosa, y entrando en lo que tú estás diciendo, mire, si usted como abogado sabe con estas medidas cautelares y lo que ha dicho Mirinda, que tampoco va a tener como antes descubrimiento de prueba de 2 años, si usted sabe que le van a pedir planilla, cuentas de banco, adelante lo que va a tener que dar. El cliente tiene que estar claro. También usted adelantando con su cliente que lo que el cliente le van a pedir por descubrimiento de prueba, délo voluntariamente. Adelante la situación, porque de todos modos tienen derecho a tenerlo. No empiece a pelear, no le quiero dar esto, no le deja aquello, porque las medidas provisionales hablan de remedios rápidos. No estamos hablando como antes de 2 años de litigio, no lo van a permitir. Claro, un asunto que, ¿verdad?, se me ocurre comentar, que quizás pasa con mis clientes y a lo mejor no pasa con más ninguno. Cuando uno se divorcia, uno no se divorcia porque se le cayó la taza de café el día antes. Uno se divorcia porque lleva años, ¿verdad?, en una situación que uno no puede controlar. Digo, esa es la regla general. De acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Y qué implica eso financieramente? Pues que cuando uno se va a divorciar, por naturaleza, ya uno lleva mucho tiempo, ¿verdad? Especialmente gente que son estos, ¿verdad?, comerciantes o gente con mucho dinero, mucho poder adquisitivo, se van preparando. Se van preparando. ¿Y qué ocurre? Se van preparando y cuando llegan a este momento, pues tienen menos usualmente de lo que tenían antes. Entonces, ¿y por qué tienen menos? O sea, que eso ocurre por naturaleza y lo sabemos. Los clientes, pues esa es la naturaleza, protegerse. No estoy diciendo que es malo, simplemente ellos, y a veces pues sea el caballero o la dama, los dos se protegen, porque, pues mira, yo voy a guardar este dinero aquí por si acaso, porque este está yendo mucho para República Dominicana, o lo que sea, o lo que sea. Eso ocurre y es normal. Al ocurrir eso, sabemos que esos son los puntos de controversia, porque el otro sabe que esto está pasando también. No se están engañando tanto. Uno sabe, todos saben que se están engañando el uno al otro. Pues cuando uno tiene esa situación, uno tiene que ir a donde el cliente y decirle, mira, cliente, no me digas qué tú tienes hoy, qué tú hiciste, qué tú has hecho, por qué el negocio no deja tanto, por qué tu ingreso bajó, dónde está si tú tenías $1 millón de inversiones en 2 años, ahora me dice que tienes 100, ¿qué pasó? O sea, tratar de empujar y llevar al cliente a que te dé la información. ¿Por qué? Porque si no te la da, eventualmente la otra parte la va a pedir. Como te digo, todo esto se ve perfecto. Yo creo que tiene un fin loable, un fin bueno. El problema es el dinero.
aquí hay muchas cosas que tienen que ver con dinero y cuando nosotros hablamos de dinero, nunca estamos de acuerdo porque el dinero siempre hay una parte que lo quiere controlar o siempre hay una parte que quiere tener más que la otra. O sea que en ese sentido, pues nosotros tenemos que ¿verdad? Ser suspicaces y pedirle más información. O sea, mientras más acaudalado el cliente, más posibilidades hay de que estén ocurriendo todas estas cosas. Tengo un comentario sobre el artículo 450 de la participación de los cónyuges en igualdad de condiciones. Es interesante porque cuando hay un negocio, usualmente, hay negocios que lo manejan los dos, pero yo diría que gran parte de los negocios es de uno o del otro. Principalmente si son negocios grandes. Negocios más pequeños, pues a lo mejor hay más participación de ambos cónyuges. Y en esos negocios, pues, ¿qué ocurre cuando, ¿verdad? Llevo 20 años en mi negocio, yo manejándolo solo, y ahora me meto en un proceso en donde me dice que yo tengo que rendir cuenta? Porque lo mínimo que me dice aquí es que yo tengo que rendir cuenta de ese negocio mientras se liquida, ¿verdad? ¿Cómo yo le doy participación al otro cónyuge en la gestión? Una persona, por ejemplo, si yo soy un ingeniero, tengo una compañía de construcción, mi esposa no sabe nada de construcción, ¿qué participación yo le puedo dar o en qué medida? O sea, son cosas que uno tiene que anticipar, ¿verdad? En el proceso. Y ¿verdad? No quiero sonar negativo. Yo lo que estoy diciendo es que todo esto uno tiene que prepararse para que funcione. Uno no puede presumir que las cosas naturalmente van a surgir y va a estar todo bien. No, el que tiene negocio tiene un bebé. El que tiene un negocio tiene un bebé. Y ese bebé no hay quien se lo toque, ni siquiera la pareja, ni siquiera los hijos. Y esa es la mente del empresario. Y uno tiene que entrar al proceso sabiendo que eso es así y viendo a ver cómo resuelve ese issue. ¿Qué tú vas a hacer para tú darle la información que la otra parte va a pedir sobre cómo va el negocio o qué participación le vamos a dar? Anticiparnos, porque como yo digo, la rueda ya está inventada. O sea, lo que ocurre con un cliente mío ahora ocurre con uno en 3 años. Aunque el cliente sea distinto, aunque el negocio sea distinto. Yo digo que nosotros trabajamos mucho con naturaleza humana. Y siempre la cuestión financiera, yo digo, en un matrimonio que se lleva bien y están felices, los asuntos financieros a veces son controversiales. ¿Por qué tú te compraste esa cartera tan cara? Por más que yo te quiera. ¿Por qué te la compraste? ¿Y por qué tú te compras el carro tan caro? ¿Y por qué tú gastas? Los matrimonios son así, normal. Imagínate cuando ya no se quieren. Se quiere asunto económico. La gente dice, no, yo no peleo por dinero. Yo pienso que por la razón número uno que la gente pelea es por dinero, no es por más nada. A mí me encanta ese artículo, licenciado, porque antes de que no existiese el artículo, las abogadas, que no quiero mirar las que están aquí con nosotros, querían que la señora, que era la administradora de la oficina del médico, se quedara administrando. Yo no. Eso es difícil. ¿Pero por qué se va a quedar habilitando? Porque si no, él va a ocultar. Pero es que yo no puedo tener a un médico viendo pacientes con la cara de la mujer allí. Y no me entendían. Ellos quieren, y todavía quizás hoy los abogados quieren que esa administradora siga ahí. O el administrador. Pues no, yo creo que si se llevan tan bien para poder seguir trabajando juntos, pues, ¿verdad? Viva Dios. Pero la realidad es que no. Así que tendrían que los abogados prever eso. Y no dejar que el tribunal, ¿verdad?, sea el malo, en el sentido de que, mire, güey, ella es la administradora, pero él es el médico. Eso no hace sentido. O sea, no él es el médico, él no quiere tener a esa mujer ahí sentada mirándolo. Y entonces, ¿a quién vamos a poder administrar? ¿Qué persona, verdad, es de confianza de ambos? Que ambos puedan, o vamos a poner a alguien extraño, ¿verdad? Y claro, yo creo que es excelente lo que usted dice sobre prever, porque no piense, pienso yo que los jueces de ahora también piensan lo mismo, que cómo voy a tener, excepto que la parte diga, yo no tengo problema, que siempre me pasó en algunos casos, y no pasaba 3 meses donde había una dificultad. Y venían a decir, no, me arrepentí, yo no lo quiero aquí, yo no lo quiero allá. Bueno, principalmente también naturaleza humana. Nuevamente no estoy hablando mal de nadie. Pero uno deja una relación y a veces encuentra otra persona en el medio del proceso. Sí. ¿Verdad? O antes. No, o antes. pues entonces eso hace complicado, ¿verdad? Y cambia. Y por eso también quería traer ese tema. Todo esto puede empezar muy bien, pero si esa zapata no es sólida, cuando viene esa otra pareja a opinar,
que a lo mejor es hasta abogado, qué sé yo, y no, entonces se mete. Tienes que tener una zapata bien sólida para que tu cliente no, ¿verdad? No se vaya por los caminos del mal. Porque la tentación, va a haber tentaciones en el proceso, ¿verdad que sí? Sí. A mí no es el único que me pasa. Sí, Viene el otro y los que se creen abogados. Y opinan. No, Y la amiga opinan. aquella. Y No, la opinan. zapata es esta. Y al cliente hay que hablarle bien claro, mira, el proceso es este, esto es lo que tú tienes que hacer, no te puedes salir de aquí, esto es lo que yo puedo lograr, porque si no, te sales de esto y te metes al litigio. Entonces yo creo que también eso, ¿verdad? Yo no soy un litigante ni siquiera ni de familia ni de nada, pero yo pienso que litigar es complicado, pero imagínate litigar con estas reglas, Sí, que no son para litigar. Exacto. Es peor. ¿Sabes? Porque entonces estás litigando con una, ¿verdad? Con las manos amarradas. Tú te metes en este proceso, tienes las manos amarradas, porque es el proceso. No puedes inventarte otra cosa para traer entonces acá. No sé si me siguen. Sí. O sea, una vez tú empiezas esto, tienes que terminarlo. Y si se te complican las cosas, pues te vas a quedar sin remedio. Y posiblemente tu cliente se quede desprovisto, ¿verdad? Ahorita hicieron un comentario de los ¿verdad? De los administradores judiciales, de cómo, ¿verdad? De contables que se pueden contratar. Eso es viable en ciertos casos, ¿verdad? Casos que son grandes, casos que hay negocios, casos que hay muchos bienes, ¿verdad? Casos donde hay muchas complicaciones financieras. Eso no son todos los casos, ¿verdad? La mayoría de los casos, pues, no son tan complicados y hay unos casos que están en el medio. Que esos son a veces los que, ¿qué hago? Mi recomendación usualmente es rendición de cuentas. Yo prefiero que me contraten para yo evaluar una información que me envían a que me contraten para que me sienten en la oficina del médico para ver si él deposita todo el cash. Porque eso yo no lo hago, lo odiaría. Me lo han ofrecido, lo odiaría. No es mi trabajo. Mi trabajo es, pues dame la información y yo sé de la información que él me da si está depositándolo todo o no. Rendición de cuentas. ¿Qué yo hago? ¿Qué medidas yo establezco para que esto funcione, ¿verdad? Desde el principio y ponerlo incluso en el documento? Tú me vas a dar este documento, y esto es un proceso y dirán, pues, wow, pero es que cada caso es diferente. No crean. Las planillas son iguales en todos los casos. O sea, las cuestiones financieras a veces nosotros queremos plantearlas como tan distintas y no lo son. No lo son. Como mínimo, usted me consulta, yo le voy a preguntar dónde están las planillas, dónde están los estados financieros, dónde están los estados financieros del negocio, dónde están los estados de banco del negocio, dónde están los estados de tarjeta de crédito. Que eso ustedes lo saben. Ustedes pueden hacer una lista desde ahora. Y si ustedes tienen todo eso, vamos a ser felices. Incluso, cuando ustedes contratan un profesional, si ustedes están organizados, o sea, gran parte del dinero que yo me lo gano organizando algo que debe estar organizado por otra persona. Pero me lo pagan, ¿verdad? Si me lo pagan a mí por organizar, pero no es mi trabajo, ¿sabes? No es lo que yo me gusta hacer. A mí me gusta coger las cosas organizadas y en, qué sé yo, en poco tiempo decirle lo que tienen que hacer. Porque yo soy un poquito desesperado. Y yo creo que debe ser así. El sistema está un poquito broken, yo digo, dañado. Nosotros los contables, los peritos, a veces hacemos tantas cosas que no deberíamos estar haciendo. Nos convertimos en un brazo de Discovery. Mira, ¿sabes? No me preguntes si hay que pedir la planilla. Pídela. ¿Sabes? Un estado de banco, pídelos todos los que te den. Toda la información financiera que tú puedas obtener me ayuda. Yo entonces escojo cuál utilizo y cuál no utilizo. Y yo creo que en el camino, o sea, un abogado que trabaja familia, ¿verdad? Y yo creo que para redondear y dejarle un poquito de espacio a la jueza, un abogado que trabaja familia, aunque no sea contable, tiene que manejar el tema financiero. Sí. Si no va a estar fracasado o va a estar sufriendo, digo yo. O sea, es horrible para un abogado no conocer estos temas porque lo vas a ver todos los días. Y ahora más con esto. Tiene que estar organizado. ¿Qué es un inventario? Pues si nunca lo has visto, pues me llamas y yo te envío un inventario. Inventario, avalúo y partición. Si nunca has visto eso, mira uno. No es tan difícil, es una tabla. Seguro. Un negocio, cómo funcionan. Y busque ayuda. O sea, yo digo que en la medida, no todo cuesta. Pues mire, usted llama al mismo colegio, a otros colegas, a contables. Pero tengo que contratar a uno. Yo digo que uno nunca contrata algo que no entiende.
Pues yo no quiero bregar con eso, yo no sé nada. Pues ese cliente no es para mí. Porque mi primer trabajo es que tú entiendas lo que estás pidiendo y por qué me estás contratando. Porque de otra manera no vas a apreciar mi trabajo. No vas a tener estrategia. Correcto. Y me vas a encontrar caro. Porque no vas a poder sacarle nada a lo que yo hago. O sea, que en resumidas cuentas, yo pienso que esto es positivo para el sistema. Yo también. Pero está en nosotros ¿verdad? Y en los jueces también que esto se dé. Un juez, me vienen con muchos brincos no, tú tienes que organizarte. O retíralo y vuelve y lo hace, pero no podemos convertir esto en otro sistema de litigio. Y yo creo que está muy bien concebido y creo que puede resolver muchos casos que antes se litigaban como si fueran millonarios. Correcto. Sí. O sea, que yo lo veo positivo, lo veo bueno, pero se tiene que usar de una manera adecuada y concienzudamente. Eventualmente, pues mira, se puede hacer hasta un taller de, mira, qué se hace, cómo se hace, una lista y que todo el mundo tenga la lista. Eso yo no tengo ningún problema con que hagamos eso. Porque el abogado va a estar mejor preparado y va a trabajar mejor con el cliente. Así que pues nada, le doy las gracias por la oportunidad. Bueno, yo creo que hay cosas que son muy puntuales, las cuales yo quiero simplemente comentar. Y en relación a lo que dice el licenciado, la realidad es que a veces pasa que si uno no conoce o aplica mal las reglas de derecho en relación a esas liquidaciones, a veces nos sale el tiro por la culata. Ahora mismo ustedes hablando, y recordé uno de los últimos casos que revisé en el Tribunal de Apelaciones, en el 2017, yo creo que fue, 2018, donde me daba mucha pena porque esta dama había apelado su sentencia de liquidación porque la cantidad que la adjudicaron, ella entendía que era incorrecta. Y obviamente cuando nos sentamos el panel y me tocaba a mí ser la juez ponente, y cuando la analicé me asusté porque para efectos míos era menos, era casi cero, porque era propiedad privativa, no había habido mejora. Entonces, todo lo que había aplicado los abogados y el juez que hizo la sentencia, que quizá le quiso tirar la toalla a la señora y darle un poquito más, cuando llegó al tribunal, yo decía, ¿cómo yo hago esto? Tengo que revocarle y decirle, no señora, a usted no le toca 8,000 pesos o 10,000 pesos, le toca cero. Y tuve que estar, ¿verdad? Porque también a uno le afecta la parte humana. Pero pasa eso, que a veces nosotros pensamos, ¿cómo se aplicó esto? Y si los abogados ni el juez lo conoce, y el primer punto que tengo que hablar es de manejo de sala, ¿verdad? Yo creo que los jueces tienen que conocer el manejo de sala, pero no es el manejo ese diario de cómo llevar el calendario, ni sacar el despacho, porque eso todo el mundo lo va aprendiendo con la práctica, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sabe. Uno más rápido, uno más lento, pero todo el mundo lo hace. Es el manejo en las planillas, como usted dice. ¿Qué documento? Estoy de acuerdo con usted, licenciado, en solicitar, y como ¿verdad? Comenté cuando usted estaba en su exposición. Yo, aparte de que me dieran las planillas, que yo sé que las planillas tienen unos beneficios, ¿verdad? Que la propia ley da, que yo también disfruto como contribuyente, pero que yo tampoco puedo tomar en cuenta para adjudicar unas cosas. Así que tengo que buscar que esos abogados me llamen a mí la atención y me digan, mire, güey, aquí dice 10,000, como usted dijo, de salario, pero hay 50,000 que está en la corporación o está en el negocio. Y ahí yo me di cuenta, ¿verdad?, que los ingresos son mayores. Que obviamente, como sabemos, los jueces son a veces, ¿verdad? La figura del juez no es simplemente un mediador, no lo son, tiene que tener un rol proactivo. Pero, ¿verdad?, hay que también ayudar a ese juez a encontrar el punto. Otra cosa que yo quería, ¿verdad?, comentar, aprovechar este momento y esta invitación, que me he agradecido a la licenciada Pérez Rojas, a la licenciada Santiago como presidenta de la comisión y al Colegio de Abogados, esta oportunidad, es que estas medidas cautelares son para todos matrimonios. Es cierto que los artículos hablan de caudal común y siempre rápidamente hablamos de sociedad legal de gananciales, pero dígame, la pareja que tiene capitulaciones matrimoniales también la aplican. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo que no podemos negar, y es que los deberes conyugales no tienen nada que ver con el régimen económico. Por lo tanto, ¿verdad? Y con mucho respeto tengo que decirlo. Usted tiene una capitulación matrimoniales,
lo suyo es suyo y lo mío es mío, pero yo me quedé desempleada hace 10 años y usted me me dijo a mí, mantener. quédate en tu casa. Es verdad que hay separación de bienes, pero oiga, yo no tengo capacidad para mantenerme ahora. Mientras por lo menos esté el proceso, yo tengo todo el derecho a pedir un alimento, ¿verdad? Tengo el derecho, que se lo den es otra cosa, ¿verdad? Eso el tribunal lo va a evaluar. Pero lo que yo quiero decir es que a veces nos enfocamos cuando hablamos de caudal común y solamente pensamos en que un matrimonio que no tiene sociedad legal de gananciales no puede solicitar esto. Claro que lo puede solicitar. El problema mayor, ¿verdad? La dificultad mayor que se le ha presentado a los tribunales y a los abogados es el artículo, como bien dijo la licenciada Pérez, de que tan pronto yo radico mi demanda de divorcio, se acabó la sociedad, se detuvo. Pues si se detuvo, yo, ¿verdad? Y es mi opinión muy personal, pediría un ingreso, una tabla, ¿verdad? O las planillas o el estado de cuenta de ese día, vamos. ¿Le radicaste el 15 de julio? Pues yo quiero ver por lo menos hasta el 30 de junio, o si hubiera podido ser el 15 de julio, que bueno, el estado de cuenta de ese matrimonio. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es ganancial. Después de eso no lo es, pero que es ganancial. Que a lo mejor entre un depósito posterior al 15 de julio, pues no, eso se identifica, ¿verdad? Si entró y no era privativo y era ganancial, se puede identificar. Pero para la medida provisional, que no hay otra cosa, ¿verdad? Que quizás debimos empezar con esto, pero yo quiero aclararlo. ¿Qué es una medida cautelar? Pues es un instrumento procesal con el fin de garantizar la efectividad de una decisión judicial mediante la conservación, prevención o aseguramiento de un derecho o un interés. ¿Qué interés? Bueno, durante mi proceso de divorcio, mi subsistencia. Los compañeros siempre han hablado de lo que la pensión habla sobre necesidades apremiantes y esenciales. Y quizás en la conversación que tuvimos en la reunión previa al día de hoy, decíamos, eso es muy subjetivo, ¿verdad? Pues mire, sí, lo es, pero lo es en cuanto a la posición social de la familia, mi impresión. ¿Por qué? Porque para yo saber lo que es una necesidad apremiante y esencial, pues yo, ¿verdad?, recomiendo a los abogados y recomiendo al tribunal que vaya al artículo 653, que define lo que es alimento en el código. Y eso es exactamente lo que yo te tengo que garantizar a ti. No te puedo garantizar más nada. ¿Por qué? Porque ahí dice que es más amplia esta definición de la que teníamos en el 30. Sí. Así que aquí dice sustento, eso es alimento, comida. No es beauty, es comida. Comida. Aunque yo el beauty para mí es esencial, yo no sé para usted, pero para mí sí. Pero aparte de esa opinión mía del beauty, pero sustento, vivienda, vestimenta, recreación y asistencia médica. Mi plan médico, a lo mejor el plan médico mío lo pagaba él en su trabajo. Y ahora el plan médico le da 6 meses, creo que eso, para sacarme después del divorcio. No, ¿No? al momento del divorcio tienes que notificarlo porque todo lo que, cuando se enteren, todos los servicios que has cogido, hay que pagarlo. Pues pero entonces, tiene derecho a coger la cobra. Exacto, esa cobra son 6 meses, algo así. Sí, pero hay gente que lo hace y tú tienes que pedirle, porque radican la demanda de divorcio y te dejaron sin plan Por médico y eso no es así. Eso es una situación que yo, ¿verdad? En la visión, dependiendo de que si ese cliente o clienta, la edad, sus condiciones de salud. Oiga, usted como abogado debería evaluar qué es para usted más esencial, si el pago de un plan médico o el pago del carro, por decir algo, de la transportación. ¿Verdad? Eso depende. Si la esposa o el esposo tienen 25 años, no tienen nada de salud, no tienen ninguna condición de salud y ni siquiera van al médico por año, pero a lo mejor el plan médico es algo que usted quizás en su evaluación como abogado lo deja pasar. No, ya se resuelve con su plan de reforma del gobierno, lo que sea. Pero a lo mejor no, a lo mejor tiene 60 años, que es una mujer ser joven, ¿verdad? 60, pero tiene 60. Tiene una condición de salud. Y aún no puede coger Medicare. Tiene que ir cada 3 meses a su oncólogo. No me estoy describiendo, jóvenes. Pues a mí el plan de médicos es esencial para mí. Porque yo tengo que ir cada 3 meses a mi oncólogo, a mi condición.
Por lo tanto, caso a caso se tiene que evaluar. A veces nos enfocamos, como bien dicen los compañeros, en hipoteca. Oiga, espérate, tú te puedes mudar para otro lado y plan médico es más importante. ¿Por qué? Porque es que ahí habla de necesidades apremiantes y esenciales. A lo mejor, como dice el licenciado Soria, el plan médico lo paga la corporación o el negocio en marcha. A lo mejor en la conversación de los abogados ese negocio sigue pagándole ese plan médico. Es decir, mi posición, ¿verdad?, por mi experiencia previa, es saber el status quo de ese matrimonio cuando llega. Oiga, ¿cuánto hay hoy? 5 pesos o 5,000. ¿Quién pagaba, como le dije hace unos momentos en el comentario con el licenciado? ¿Qué pagaba qué? ¿Quién pagaba qué? Obviamente, eso pasa cuando ambos generan algún tipo de ingreso, pero cuando la pareja no es así, cuando uno de los dos no genera ingreso, pues sabemos que todo el ingreso que es ganancial, si hay una sociedad legal de gananciales, lo genera uno de los cónyuges. Pues sabemos quién lo paga y sabemos que hay una necesidad que proteger lógicamente. Es decir, usted como abogado no le puede decir a ese tribunal, no, mi cliente no tiene capacidad para pagarle a la dama alimentos, ni la luz, ni el agua. ¿Y qué usted va a hacer? Que no puede decir eso usted, ¿verdad?, con mucho respeto, porque es que todavía hay matrimonio. Por eso es tan importante señalar, en lo único que se beneficia los cónyuges, si es que se benefician en algo de una petición de divorcio, es que se acabó lo del bien ganancial, como dijo la licenciada y el código. Sin embargo, su deber de protección, de cuidado, de alimentación, los deberes esenciales del matrimonio, eso sigue hasta que usted esté divorciado. Y usted tiene la obligación de proteger a esa señora y a ese señor mientras dure. Por eso es que aún la crítica y el comentario crítico que hizo la licenciada Pérez sobre lo de la pensión alimentaria provisional, que el código dice, como bien dijo ella, los bienes, ¿verdad?, del caudal común, pero si no hay de los bienes privativos. Sí, es que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque hay matrimonio todavía. Porque hay matrimonio, independientemente que no exista una sociedad de gananciales, hay un matrimonio. Oiga, y yo he visto capitulaciones matrimoniales de parejas que cada uno de ellos tiene mucho caudal. Y yo no sé si eso es un boom. Ahora hasta los pelados hacen capitulaciones matrimoniales. Entonces, a veces yo veo muchachitos de 20 años, de 22 años. Que no tienen nada que capitular. No tienen nada. Y yo caso, yo soy celebrante Lo de mío es Puerto mío Rico. que sea cero. Y entonces tienen capitulaciones matrimoniales. Y yo pregunto, mi pregunta básica como juez de familia que fui por 20 años de mi vida, siempre digo, ¿es que hay un hijo de alguno? No, no tenemos hijos. ¿Propiedades? No. ¿Herencia? No. ¿Y usted está en capitulaciones matrimoniales? No sé, mi mamá me dijo que si me casaba tenía que ser con capitulaciones. Pero eso me contesta. Pero eso pasa, y hay una cosa que en las capitulaciones, cuando a mí van jóvenes que no tienen nada, que no esto, que lo que tienen un hijo en común, no hay hijos de otro matrimonio, queremos hacer capitulaciones. Lo primero que yo, cuando las digo, usted sabe que aquí hay un deber de marido y mujer, ¿verdad? Vamos a estar claros. No me vengas a decir que no tienes 2 pesos para la leche del café de todas las mañanas porque lo tienes que poner. Y eso no es crédito para nadie. No me digas que si hago una compra de 40, 20 aquí, 20 allá. Pero hay mucha gente joven haciendo capitulaciones o porque los padres se lo recomiendan. ¿Sí? O porque la visión es distinta. Bueno, por si acaso se hace millonario así. En el a lo mejor futuro, será en el futuro. O da un palo, o qué sé yo. Creo que ha cambiado la mentalidad y yo me lo he encontrado. Y hay que aclarar también el nuevo sistema sucesoral, que independientemente de que hayan capitulaciones matrimoniales, el cónyuge va a heredar de todo lo que tenía ese privativamente. Por eso sí que hay que tener en consideración que hay que reconocer que independientemente de que haya un régimen económico diferente a la sociedad legal de gananciales, porque también he visto capitulaciones con sociedad legal de gananciales, que También, no lo crea, también las hay. pero quieren incluir otras disposiciones, ¿verdad?, del matrimonio. Pero dentro de eso también le aplica. Y Pues, entonces... yo tengo un comentario. Dígame. Para ver, ¿verdad?, que desde el punto de vista de cuando usted ha resuelto casos. Hay un artículo aquí que menciona que no tan solo es la manutención lo que se cubre, sino los gastos razonables del litigio. Correcto.
Sí, eso se oye bonito. Pero ¿cómo funciona eso? O sea, los abogados, si un abogado cobra $300 la hora y el otro cobra 100 y le dedican las mismas horas, pues es razonable pagarle a uno versus otro. Eso se hace un acuerdo previo, eso el tribunal ve las facturas y después determina. O sea, ¿cómo se puede aplicar, ¿verdad? ¿Cómo se concretiza eso de que los gastos del litigio se pagan del caudal común? Sí. Incluso no dice ni siquiera que es del caudal común. Dice del caudal, o sea, que puede ser incluso del privativo. Sí. O sea, que eso yo lo veo como algo conflictivo, ¿verdad? Porque pues muchos abogados pueden pretender, ¿verdad? Esto, ¿verdad? O sea, no es el dinero de la parte que me contrató, es el dinero del caudal. Entonces, ¿cómo se nivela eso y cómo se controla o cómo usted piensa que...? Y la diferencia entre los abogados, porque hay unos que van con unos bufetes que es público, que cobran unas cantidades de dinero mucho más altas que otras, o sea... Bien. Y hay una desventaja en ese sentido. Qué bueno que me lo trajo, porque le traje inclusive eso de horario, así que voy ahora. A mí me decían macetísima, yo sé. Estas dos estaban en mi sala, me decían que esa mujer es muy maceta. Yo lo sé y me da culpa. Pero claro, ahora las cosas han cambiado. Pero sobre el 453, déjenme decir, antes del gasto de litigio, lo de la manutención. Oiga, que a veces nos pasaba antes, pero ahí está escrito, la manutención es de los dos cónyuges. Y como bien usted dice, ahora hay que pagar 2 casas, 2 luces, 2 aguas, pues sí. Y yo sé que al perito no le va a gustar esto, al licenciado, pero yo los acreedores, pues, si no dan chavos para los acreedores, pues no dan chavos, ¿verdad? Perdonen que se lo diga, yo tengo que proteger a esos nenes, para empezar si hay hijos, y a las señoras y al señor, en su vida diaria. Ay, pero es que yo tengo una hipoteca, pues hay que pagarla, pero ¿quién la va a pagar si no sobra? Entre la pensión de los nenes, que incluye el colegio y la cosa esa, entre la pensión de la dama o el caballero que está de ama de casa o amo de casa, ¿verdad? Si no hay ingreso. O que tiene menos ingresos. O simplemente tiene menos ingresos y aun cuando había capitulaciones matrimoniales, el ingreso de él sufragaba, o de ella sufragaba la diferencia. Pues si hay deudas que no se pueden pagar, pues ¿verdad? Mi visión es que no se pagan, ¿verdad? Disculpando eso. Porque es que a veces no estamos en la liquidación, es que es otra cosa. En la liquidación es al revés. Bienes y deudas, a ver qué sobra para adjudicar. Ahora, yo no estoy en la liquidación. Yo estoy tratando de proteger la subsistencia de esa familia en lo que llega al divorcio. La visión es diferente. O sea, que el abogado tiene que ser mesurado en esta etapa, ¿verdad? Es lo que yo interpreto. El abogado con los gastos tiene que ser mesurado porque está contra un caudal que realmente... Tiene una prioridad y que ese cliente, ella o él, tiene derecho a tener una casa a donde vivir. ¿Por qué tiene que irse a casa de la mamá? A lo mejor dice, no, yo no puedo vivir en la casa de mi mamá, o mi mamá vive, yo soy de Mayagüez, buen sitio, ¿verdad? Pues mi mamá vive en Mayagüez, pues yo no me puedo ir para Mayagüez aunque me divorcie mañana. Tengo que quedarme en San Juan, pues tengo que buscar un sitio para vivir. Y se duplican los gastos. Es que es lógico, ¿verdad? Así que es claro que aunque yo creo que todos los jueces trataban de hacer eso, ¿verdad? De proteger en algo al alimentante o a la persona que tenía que pagar esa pensión, ya está expresamente aquí. Ahí dice que es de los dos cónyuges. Ahí dice que si no hay un caudal común acumulado o si no es suficiente, el tribunal puede disponer el modo y el plazo. A mí lo que me gusta es el plazo, porque el plazo tiene que ser hasta el divorcio, ¿verdad? Perdonando, hasta el divorcio. Porque si es privativo, de mi caudal privativo, después del divorcio, ojo, porque no hay crédito para contratar, que tiene que ser un crédito, tiene que salir algún crédito, porque es que ya no va a haber ningún deber mío para con ella o ella conmigo. Terminó el deber. Excepto, ¿verdad?, que si usted quiere, que normalmente lo que he escuchado, que los tribunales dicen, esta pensión o esta manutención provisional se mantiene porque hay una solicitud de pensión excónyuge pendiente. Pero si esa persona no tiene pensión excónyuge, se tiene que acabar. Yo no puedo decirle, como usted va a radicar mañana. No, usted no lo solicitó aquí, se acabó. ¿Verdad? Con mucho respeto, eso lo digo. Yo entiendo igual que Mirinda, la pensión
provisional termina con el divorcio. Si usted Correcto. cumple con los criterios de un excónyuge, usted la solicita. Entonces, pero las están pidiendo dentro de las medidas provisionales. Y dentro de Esta la se demanda de extiende divorcio. Dentro de la demanda de divorcio. entonces y lo muchos que- tribunales están señalando las medidas provisionales y el divorcio en la misma vista. ilegal también. Ahí Así también que, te traje una cosa. ¿hasta cuándo va a durar la medida provisional si el divorcio se va a dar ese día? Disculpe que le diga sobre esto, pero voy a primero a contestarle al compañero. Miren, yo litigié expenses. Pues como yo, es discrecional, como dice el compañero, del juez. Pero, oiga, si usted quiere conseguir un abogado de 1,000 pesos la hora, y su En Nueva esposo York. lo que gana es el salario mínimo federal, el problema es suyo, no es problema de él. Y por eso es que me odiaban las abogadas a mí. Eso es en Nueva Lo York. llaman. Eso Mil- es O sea que si, suyo. si el $1,000 juez en entra Nueva York. y Vamos a si subir el los juez entra honorarios. en la- Acuérdate que vamos a subir los honorarios. Imagínense, desde el 83 en Tope versus Topper, mire lo que dice. 83. La obligación de sufragar las litis expensas debe entenderse como referencia a los gastos razonables, reales, justos y no excesivos, pero no a pagar cantidades a gusto de la parte o a cumplir obligaciones excesivas que esa parte contraiga con su abogado. Es decir, si usted consultó contrató un consultor financiero para analizarle 2 planillitas que usted es asalariado, es un asunto suyo. Pero no lo puedes pedir acá. A lo mejor en mi sala, si yo hubiera estado, te hubiera dicho, eso es porque usted quiso, 0, se lo quito. Ah, si es un negocio en marcha, si es una corporación, si es un caudal complejo, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago consultoría ahora, pues los otros días me consultaron una petición de incapacidad. El caudal del incapaz son millones. Pues la dificultad ahí es qué tutor, qué fianza, que es una compañía de CPA que se va a contratar para designar ese tutor, porque estoy hablando de muchos millones. Y la persona está incapacitada. Así que, hay cosas que hay que analizar. Inclusive, mire lo que dice desde 2012 también, otro casito. Corresponde al tribunal de primera instancia evaluar esa razonabilidad de las cuantías requeridas de honorarios de abogado y gastos de litigio a la luz de la complejidad, los trámites de ese caso, para conceder el importe justo que resulte de esa evaluación. Es lo mismo que de los honorarios de abogados del alimento, ¿verdad? De los menores. Hay abogados, pues, que con mucho respeto me decían, mire, juez, yo no estoy de acuerdo con la fijación de honorarios que usted me concedió, me designó. Y yo con mucho respeto le decía al abogado, yo lo respeto, lo considero, pero es que los honorarios no son suyos, son del cliente. Ah, si a ella le faltan chavos para pagarle a usted, tendrá que buscarlo. Y yo, me da culpa, era maceta. Ahora, si volvería, fuera mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Pero, Ajá. de acá, Ajá. pero, Te sería das mucho mejor. cuenta. Pero la razonabilidad es esa, ¿verdad? Si esa persona está pagando $1,000 de alimentos, por decir algo, pero debe 3,000 de honorario de abogado. Pues yo, con mucho respeto, en mi idea de las prioridades, de la jerarquía de intereses, para mí es más importante los alimentos que los honorarios, perdonando. Por lo tanto, podría poner 1,000 de honorario y 1,000 de pensión. Un ejemplo, ¿verdad? Pero cada juez, como dice el compañero, tiene que ver el cuadro, cuántas vistas fue, Exacto. cuántas Mociones. reuniones tuvieron que hacer entre los abogados para llegar a este acuerdo finalmente, ¿verdad? Si lo hay. Todo eso se tiene que tomar en consideración, pero es verdad, depende de la experiencia de cada juez, le pondrá un valor o no. Claro. Y eso yo siempre lo advertía, con mucho respeto, y las compañeras saben lo que yo aprecio, ¿verdad? Por eso que estoy aquí, al colegio de abogados. Siempre decía al compañero, aprecio su trabajo. No estoy valorando su trabajo, jamás. Pero es lo que yo entiendo que esta parte podría pagar. Y no tiene nada que ver. A lo mejor yo quisiera a todo el mundo que le paguen $50,000 por el trabajo, pero hay gente que no lo puede pagar. Claro. Otro punto que yo quería, para ir redondeando, es que la posición social de la familia. Bueno, el problema con la posición social es que también es subjetiva, ¿verdad? Aunque uno lo puede ver en el estilo de vida, ¿verdad?
Es decir, a lo mejor usted va a comer a Wendy's, o a Burger King o a McDonald's, que ahorita el licenciado mencionó, pero esta familia no va a Wendy's. Esta familia lo que le gusta es el hamburger de un hotel, X hotel. Ese es el estilo de vida. Esas partidas se tienen que valorar, porque no es lo mismo, ¿verdad?, de que yo le dé a esta señora, te voy a dar 1,000 pesitos en lo que dura el proceso, cuando ella me dice $1,000, pero $1,000 es lo que yo se paga al que limpia la piscina de mi casa. Un ejemplo. Es decir, esa es la posición social de la familia, pero como yo digo, ¿pero de qué estamos hablando? De las necesidades esenciales. Y las necesidades esenciales, hasta que el Tribunal Supremo no lo... bueno, hemos estado cuántos años buscando lo que es esencial para el plan de quiebra de Puerto Rico. Todo el mundo dice que es esencial. En los gastos esenciales, ¿verdad? Hemos estado años definiendo eso. Pues tenemos que definir qué es esencial. Pues mire, techo. Y en algo tengo que estar de acuerdo con las compañeras. Oiga, si usted tiene una casa hermosa, bella y preciosa, pero para mantenerla era necesario los 2 ingresos, lamentablemente ahora va a ser distinto. Definitivamente. Exactamente, sí. Aunque ese ingreso sea de $500,000, pero es que no le va a dar, no va a dar, siempre va a haber una afectación, Ajuste. le puedo decir un ajuste a ese estilo de vida. Usted no se puede quedar con el mismo estilo de vida, porque antes habían 2 Yo siempre ingresos para pensé- pagar 5,000 mensuales de hipoteca, y ahora no lo hay. Hay que Por lo hacer tanto, ajuste. hay que ¿verdad?, ver exactamente cómo es. Y lo otro que yo quería puntualizar es que allí dice, en el Pacto de la 454, ¿verdad?, que esa pensión de necesidades apremiantes y esenciales, más los gastos del litigio, no tiene derecho a reclamar la restitución de lo pagado por ambos conceptos el cónyuge que paga, si es que no hay caudal común. Yo estoy de acuerdo, siempre y cuando, como he mencionado, exista todavía el matrimonio. Ahora, si se fuera a extender, que ustedes saben, como bien al principio comentó la licenciada Pérez Rojas, de que esas medidas, las reglas generales que se acaban en el divorcio, pero hay 2 artículos adicionales que dicen se puede extender, pues el tribunal puede tomar en consideración diversas situaciones para extenderla. Por lo tanto, si se fuera a extender esa pensión, con mucho respeto entiendo que tiene que ser a cargo de la participación de esa persona en la futura liquidación de los bienes comunes, porque si no hubiera bienes comunes o una comunidad ganancial, la única forma que yo lo podría ver es porque haya una petición de pensiones cónyuges, porque si no la hay, con mucho respeto pienso que es un abuso de discreción del tribunal establecer que esa pensión transitoria a una pareja con capitulaciones matrimoniales o una pareja que no tiene bienes para liquidación se mantenga transitoriamente hasta que Colón baje el dedo, ¿verdad? Y creo que eso sería un abuso de discreción. Sin embargo, y lo digo abiertamente, en el mismo artículo habla de que se mantendrá hasta que se adjudique el régimen. Como lo dice así, pues debo pensar que si no hay un régimen que adjudicar, pues no podrías mantenerse esa pensión transitoria posterior al divorcio. Otro punto que me gustaría, que creo que la licenciada Santiago lo mencionó, de que por la economía procesal celebran la vista de divorcio y la de remedio provisional el mismo día. Lo están citando el mismo día. Entonces, el problema que tenemos, ¿verdad?, es que ese día sale divorciado y con una deuda. Porque va a haber deuda si no has pagado esa pensión transitoria y usted va para apelativo porque no le gustó lo que le puso. Y usted va a querer apelar, pero que ya se ha divorciado, ¿verdad? Pues yo le voy a pedir a usted que le diga a ese juez que la sentencia de divorcio sea aparte y la resolución es aparte, que no haga el mismo documento, porque eso de que yo estoy solamente revisando esta parte, y yo hacía, no están divorciados, porque si está en el mismo documento, usted apela eso. Claro,
que la resolución de remedios provisionales, si va en una resolución separada, ¿qué es? Cerciorario. No es apelación. ¿Verdad? Eso me encantan esas cosas. Pero sobre eso hay un casito bien viejo, que yo no estoy diciendo que debería mantenerse, es del 2002. Es un caso persuasivo, es clan, no le busquen la clasificación, perdónenme, en microjuris por la que tengan, pero este es clan 2002-00831. Y en este caso dice, erró el TPI al consolidar la vista de remedios provisionales con la vista de divorcio y al no permitirle entonces hacer descubrimiento de prueba, ¿verdad?, sobre la causal de divorcio y los remedios provisionales aparte. Y el apelativo en ese entonces, era del circuito de apelaciones, dijo que el tribunal abusó de su discreción a establecer en la misma vista ambas situaciones. Y mucho más cuando uno de la solicitud de remedios provisionales ya había sido, ¿verdad?, solicitada desde el mismo momento en que se había pedido el divorcio. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Prácticamente estamos finalizando este excelente foro. Debemos agradecer a estos excelentes recursos que tuvimos en el día de hoy, al licenciado Soria, a la licenciada Pilar Pérez Roa y a la licenciada Miranda Vicentí. Nos encanta siempre compartir con ustedes, así que en nombre del Colegio de Abogados de Puerto Rico, abogados y abogadas de Puerto Rico y de la Comisión de Derecho de Familia, le damos las gracias tanto a los panelistas como a todos los que nos están escuchando y viendo durante el día de hoy. Sé que hemos aprendido muchísimo. Se nos quedaron unas cuantas preguntas en el tintero porque a mí me llama la atención siempre aquellos casos de parejas jóvenes que se están divorciando, que llegan al tribunal y resulta que los padres o uno de los padres es el que ha estado pagando todas las cuentas y le paga el colegio a los nietos y le paga la hipoteca y entonces y quizás vive hasta en una casa que no es de ellos, sino de uno de los padres. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estas medidas cautelares cuando la pareja como tal no tenía los ingresos para mantener ese sustento apremiante? ¿A quién vamos a llamar? A los padres para que ni siquiera son parte. Por otro lado, como dijo el licenciado Soria, tenemos muchas parejas, que creo que lo hablamos en la reunión pasada, que viven de las tarjetas de crédito, que pagan la luz con la tarjeta y pagan una cuenta hoy y otra el otro mes. Entonces, cuando vamos a ver cómo nos vamos a mantener, que vamos a seguir endeudándonos. Así que esos son retos que tenemos los abogados en la práctica privada y sobre todo la judicatura de Puerto Rico, de cómo entonces se van a manejar esos conceptos para mantener esa familia y esos hijos de una manera adecuada, pero que sea razonable y que sea dentro de la realidad económica que cada persona y cada pareja debe estar viviendo. Así que yo pienso que las personas deben ir buscando la forma de reducir gastos. Estamos en un proceso ahora mismo en Puerto Rico que lo llevamos por años, pero nos hablan de una recesión, de una inflación, subiendo los intereses. Así que dentro de todo esto, pues tenemos que tomar todas las medidas cautelares nosotros antes de comenzar ningún proceso de divorcio. Y ya saben, los abogados y abogadas, preventivamente tener esas listas que nos recomendó el licenciado para poder tener un adecuado descubrimiento de pruebas. Pero esas parejas que se van a divorciar también deben ir preparando un inventario y una serie de documentos que ya se han hablado en el día de hoy, que son necesarias para que ese abogado o abogada pueda ayudar efectivamente en su caso, porque recuerde que el caso es del cliente y el éxito de un caso depende en gran medida del cliente. Así que, sin más que hablar, los dejo. Nuevamente, muchas gracias por compartir con nosotros durante este día. Gracias por la invitación. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de Ecoval.